Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por este privilegio que Dios me da de predicar su palabra. Y vamos directamente a la palabra de Dios en el libro de Joel 2:12, que dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Señor, te damos gracias por esta santa y bendita palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú me des sabiduría, entendimiento, revelación de tu palabra y que me uses para la gloria de tu nombre, Señor. Te ruego también, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, que esta palabra, Dios mío, la persona que lo escuche, Señor, sea de bendición para sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así, queridos hermanos, el tema que le he puesto a este mensaje, el ayuno del cristiano. Ese es el tema de este mensaje, el ayuno del cristiano. De que todo cristiano, querido hermano, necesitamos orar y ayunar. ¿Para qué? Para que haya una buena renovación para nuestras vidas. Nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. El cristiano tiene que estar lleno de su poder, de Dios, de la presencia de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que revestirnos cada día. ¿Y cómo nos vamos a revestir? Orando, ayunando y yendo a la iglesia, leyendo la palabra de Dios. Así es como nosotros nos llenamos de su presencia, de su poder, adorando, glorificando al Señor y yendo a la iglesia. Así es como Dios quiere, hermano. Por eso es que la palabra del Señor que acabo de leer, dícela así. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Dios quiere que haya un convertimiento de todo corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con ayuno, lloro y lamento. El cristiano necesita orar, el cristiano necesita quebrantarse ante la presencia de Dios cuando nosotros estamos orando. Oh hermano, el ayuno te ayuda para tú quebrantar este corazón duro. Muchas veces tenemos el corazón duro y tenemos que quebrantarlo. Y el ayuno te ayuda. La palabra del Señor nos dice a nosotros, hermanos, que Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, hermanos, él lo primero que hizo fue ayunar 3 días y 3 noches. Ese ayuno, hermano, le sirvió aún, hermano, para cambiar, para tener un cambio en su vida. Fue cambiado, fue transformado y Dios allí mismo lo llamó al ministerio a predicar su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros nos convertimos de todo corazón al Señor, oramos y ayunamos, el Señor pronto nos llama a su servicio. ¿Por qué? Porque ve el interés que nosotros tenemos de Él, hermano, y nosotros tenemos que tener hambre y sed de su presencia. Entonces la persona que ora y que ayuna es porque tiene hambre, porque tiene sed de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo nos manda ayunar. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Vea lo que dice la palabra de Dios en Mateos 9:14. Dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Vea nada más. El libro de Joel nos manda a que nosotros ayunemos. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos manda a que ayunemos. El cristiano necesita ayunar para ser revestido del poder de Dios, para estar lleno de su presencia. La Biblia nos dice, querido hermano, que nosotros necesitamos el ayuno para que haya cambios en nuestra vida, para que seamos transformados. Y la transformación viene cada día. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, punto número 1.
lo que el ayuno hace. Vea nada más, lo que el ayuno hace. Buscamos Isaías 58:6 que dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ese es el ayuno del Señor, ese es el ayuno que Dios quiere. El ayuno, querido hermano, que nosotros seamos sueltos de esas ligaduras, seamos libres, que las ligaduras que traemos de cuando éramos, que no conocíamos al Señor, que estábamos fuera de los caminos de Dios, traemos todas esas ligaduras, traemos todas esas ataduras a los caminos del Señor, hermano, y Dios quiere que nosotros seamos cambiados, seamos transformados. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, mi hermano, que entremos en ese ayuno, en el ayuno que Dios quiere que nosotros entremos. En Isaías 58:6 dice, hermano, que nosotros, las ligaduras tienen que ser sueltas. Las ligaduras se sueltan, las ataduras que traemos del pasado, esas ataduras tienen que ser sueltas, tenemos que ser liberados de esas ataduras que traemos, y el ayuno te ayuda para tú ser libre. Esas ataduras son rotas en el nombre de Jesús. También tenemos que soltar las cargas de opresión. Recuérdese que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Este ambiente está lleno, hermano, de cosas negativas, y nosotros estamos con esas opresiones. Entonces el ayuno nos ayuda, querido hermano que me esté escuchando, para soltar todas esas cargas de opresión. Muchas cosas hay en nuestras vidas que nos opresionamos, que tenemos esa presión. Entonces, hermano, el ayuno te ayuda para quitar esas cargas. La palabra del Señor también te dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el Señor tenemos el descanso, máximo cuando lo hacemos orando y ayunando. Venid a los pies del Señor, hermano, orando y ayunando, y Él te quita toda opresión, no importa qué carga sea. No importa qué opresión tú tengas, cuando nosotros nos presentamos ante Dios en ayuno y oración, hermano, esa opresión se tiene que ir en el nombre de Jesús. Esa carga se tiene que ir. Se tiene que ir porque venimos y se la dejamos al Señor. Y Dios nos da, hermano, nos da paz, nos da tranquilidad y nos quita toda carga. También, hermano, tenemos que dejar libre los quebrantos del espíritu, principalmente cuando nosotros estamos sufriendo quizás por el pasado, quizás por alguna herida que nos hayan hecho. ¿Cuántas heridas no traemos cuando venimos del mundo y llegamos a los pies del Señor? Venimos heridos, venimos con sufrimiento, venimos con dolor. Pero cuando nosotros, hermanos, nos metemos en la presencia del Señor, orando y ayunando, te quiero decir que todo sufrimiento, todo dolor, toda herida son sanas en el nombre de Jesús. Porque Dios es el que sana toda dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y de misericordia. El Señor Jesucristo, mi hermano. Nosotros tenemos, hermano, que venir a los pies del Señor. Y si vienes en ayuno, hermano, el ayuno te ayuda bastante. Dice, dejar libre a los quebrantados de espíritu, romper todo yugo. Óigame bien, todo yugo. La Biblia dice que la unción rompe todo yugo. Si nosotros tenemos yugo, mi hermano, la unción del Espíritu Santo, cuando estamos en esa alabanza, cuando estamos en esa adoración, cuando estamos en esa presencia, en ayuno y oración, hermano, todo yugo es roto, todo yugo es destruido. ¿Por qué? Porque la unción rompe todo yugo en el nombre de Jesús. Así es que es aconsejable que el pueblo de Dios aprenda a orar y a ayunar. ¿Por qué, querido hermano? Porque te voy a decir algo, todo lo que logras con el ayuno, ejemplo tenemos. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, el pueblo de Dios nos dejó ejemplo, lo que hace el ayuno, lo que tú puedes lograr con el ayuno. Con el ayuno, hermano, puedes lograr grandes cosas. Vemos aquí, hermano, cómo Jesús logró salvar a la humanidad.
El Señor Jesucristo, hermano, ayunó 40 días y 40 noches. Oiga bien, el Señor Jesucristo, que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos dejó el ejemplo de orar y de ayunar. Jesucristo siempre se la pasaba orando, siempre, hermano, siempre Él estaba orando. Él nos dejó el ejemplo que nosotros tenemos que orar. La Biblia dice que oró y ayunó 40 días y 40 noches. Y vemos el ministerio del Señor Jesucristo, un ministerio de poder, un ministerio grande, un ministerio que todos los enfermos eran sanos, que los endemoniados eran libres, que le decía a la tormenta, párate, y la tormenta se paraba, que, hermano, caminaba sobre las aguas, resucitaba a los muertos. ¿Qué tanto no hizo el Señor Jesucristo? Y el ayuno le dio poder, hermano, para llegar al Calvario y salvar la humanidad perdida. La Biblia dice, mi hermano, que Él fue que con su sangre nos redimió de todo pecado, nos redimió, hermano, de las tinieblas, nos redimió de la esclavitud de Satanás. El Señor Jesucristo, pero el ayuno, hermano, le ayudó bastante. Así es que muchas cosas nosotros podemos lograr a través del ayuno. Bendito sea el nombre de Jesús. Venimos a nosotros, hermano, cuando nosotros ayunamos, la Biblia dice que Dios nos perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros estamos débiles, cuando tú ayunas, tú estás débil y Dios te perfecciona en la debilidad. Eso lo dice 2 de Corintios 12:9. También, cuando nosotros ayudamos, podemos servir mejor al Señor. La palabra del Señor nos dice en Lucas 2:37 que Ana, una viuda, que ayunaba y oraba y así servía al Señor. Tú puedes orar y ayunar, aunque estés anciano, aunque estés anciana, tú puedes orar y ayunar y servirle a Dios así. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú oras y ayunas, hermano, y oras por las almas son salvas, las almas son libertadas, nuestra familia es libertada, querido hermano. Cuando nosotros oramos y ayunamos, hermano, el yugo se rompe, porque la unción rompe el yugo. Podemos ganar muchas vidas a través del ayuno y la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. También nos habla de cómo Moisés, en Éxodo 34:28, Moisés, hermano, Moisés, dice la palabra de Dios, que ayunó 40 días también y 40 noches. Y dice la palabra del Señor, querido hermano que me está escuchando, que en ese ayuno Dios le dio las tablas de los 10 mandamientos, en el cual Dios mismo escribió los 10 mandamientos y se las dio a Moisés. La palabra del Señor me dice que cuando Moisés salió de ahí, salió con su rostro que le brillaba, su pelo le brillaba. Así es que, hermano, tenía que ponerse un velo porque la gente no lo podía ver de tanto brillo que tenía. Cuando tú y yo nos metemos en la presencia de Dios, hermano, nuestro rostro brilla de la presencia de Dios. Nosotros somos llenos del poder de su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. También podemos ayunar para que Dios nos proteja. La Biblia nos habla en el libro de Esdras, 2, 28, 21 y 23, hermano, que dice la palabra de Dios, que como este siervo oraba y ayunaba para que Dios lo protegiera. Así es que los ayunos tienen que ser con propósito. Él oraba por ese propósito para que Dios lo guardara y lo protegía, y Dios lo hacía. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estamos en peligro y oramos y ayunamos, hermanos, y Dios nos guarda y nos protege? La Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, y nuestra fe aumenta cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos. Es bien importante, querido hermano, que el pueblo de Dios aprenda a orar y ayunar. El ayuno es una arma poderosa. El ayuno y la oración juntos, hermano, podemos lograr muchas cosas. Todo, puedo decir todo lo que nosotros queremos, podemos lograrlo a través del ayuno y la oración. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. También vemos como una ciudad que estaba bajo juicio, la ciudad de Nínive, que Dios le dio, hermano, el mensaje a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Y
la Biblia nos habla que Jonás fue, aunque no quería, pero al último fue, y predicó a Nínive, hermano, y dice la palabra del Señor, que el rey y todas las personas, los niños y los animales, ayunaron un día, y con un día de ayuno, mire lo que lograron. Dios quitó el juicio, hermano, porque ellos se arrepintieron, hermanos, y ellos ayunaron, dice la Biblia. Con un ayuno y un arrepentimiento lograron que el juicio de Dios no cayera. Y se salvaron 120,000 personas. ¿Por qué? Por un ayuno. Fíjese nada más, todo lo que nosotros podemos lograr con un ayuno que nosotros hagamos. Es bien importante, querido hermano, que nosotros si oramos y no vemos la respuesta, pues entonces hay que meterle ayuno y oración. Ayuno y oración. Ciertamente dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y llegó un hombre con su hijo que tenía, que le daban ataques epilépticos, y entonces le pidió a los discípulos para que oraran por ese joven, y la Biblia dice, mi hermano, que los discípulos oraron por él, por ese muchacho, y nada pasó. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, hermano? Que el Señor Jesucristo inmediatamente oró por él y fue libre. Y ellos le preguntaron, pero Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les dijo, por vuestra poca fe, pero este ayuno no sale si no es con oración y ayuno. Así es que quiere decir que la oración y el ayuno te da más poder para tú poder orar por los enfermos, orar por los endemoniados en el nombre de Jesucristo, hermano. Y si oraste y no fue sano, pues hay que orar, hay que meterse en ayuno y oración, hermano, y orar, orando y ayunando. ¿Para qué? Para que los enfermos sean sanos, querido hermano. El Señor Jesucristo le dijo, por este género no sale si no es con oración y ayuno. Muchas veces hay géneros que no salen solamente con una oración. Es importante que nosotros oremos y ayunemos, principalmente si nosotros predicamos la palabra de Dios. Hay que meternos en ayuno y oración, hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque orando y ayudando es que podemos nosotros vencer, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces el pueblo de Dios necesita orar y ayunar, principalmente cuando tú tienes un problema, principalmente cuando tú te dedicas a ministrar la palabra de Dios, cuando eres un predicador. Hay que meterse en ayuno y oración. ¿Para qué, mi hermano? Para que Dios nos aumente el poder y la autoridad, y en el nombre de Jesús, hermano, podamos trabajar mejor, en ese nombre que es sobre todo nombre, orando y ayunando, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano, que Pablo que era un hombre que perseguía a la iglesia, un perseguidor de la iglesia. ¿Y qué pasó? Oró y ayunó. Y la Biblia dice que 3 días oró y ayunó. Y no solamente fue sano de la ceguera que tenía, porque muchas veces nosotros, hermanos, cometemos tantos errores por la ceguera. Y Saulo de Tarso estaba ciego porque perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia, pero dice la palabra del Señor que cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, hermano, la ceguera se le fue. Ayunó 3 días y 3 noches. Dice la Biblia, hermano, que después predicaba la palabra. Y no solamente predicó la palabra, sino no se escribió tantas epístolas para la gloria de su nombre. Así es que vea nada más, no solamente se convirtió al Señor Jesucristo, sino que su ministerio, hermano, fue grande para la gloria de Dios. Así es que los ministerios, hermano, se hacen grandes cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, porque no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Cuando nosotros nos metemos en ayuno y oración, hermano, logramos grandes cosas. Nuestro ministerio es más grande, es más poderoso, cuando verdaderamente nos metemos en su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vemos en el caso de Esther, la reina Esther, hermano. Dice la palabra del Señor que Naamán, ¿verdad?, hizo que el rey Asuero firmara un edicto donde todos los judíos tenían que morir. Pero ¿qué pasó? Cuando la reina Esther se dio cuenta, hermano, ella y sus doncellas ayunaron y oraron por 3 días, y el pueblo de Dios, dice la Biblia, hermano, que ese ayuno de 3 días logró
logró que el pueblo de Israel fuera salvo con 3 días de ayuno y oración. Vea lo que se logra cuando nosotros oramos y ayunamos. 3 días se metieron con Dios, hermano. 3 días oraron y ayunaron. Y lograron, hermano, lograron la victoria. Porque las victorias se obtienen así, querido hermano. Las victorias se obtienen así, orando y ayunando. Esta mujer, esta reina, ¿verdad? Oró y ayunó 3 días. El pueblo de Dios oró y ayunó 3 días. Y pudieron vencer al enemigo, hermano. El enemigo es vencido, hermano, en el nombre de Jesucristo, cuando nosotros nos metemos orando y ayunando. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que así podemos lograr esas grandes victorias, las logras tú orando y ayunando, querido hermano, que me esté escuchando. Vemos otro caso, Daniel. Daniel, la Biblia dice que Daniel oraba y ayunaba. Lo vemos en Daniel 10:2. Ayunó 3 semanas, o sea, 21 días. 21 días Daniel oró y ayunó. 21 días, pero dice la Biblia que fue un ayuno parcial. En otras palabras, que no comió carne ni tomó vino, sino nada más, yo me imagino que fue solo con jugos y frutas, vegetales. Eso me imagino yo, de verdad. Porque la Biblia no dice exactamente, pero bueno, él no comió carne ni vino, sino que comió vegetales, hermano, jugos, me imagino yo que eso. Y la palabra del Señor me dice, querido hermano, que él logró grandes cosas. Él, hermano, Dios se le reveló en ese ayuno, Dios le reveló grandes cosas. Cuando tú y yo, óyeme bien, cuando tú y yo nos metemos en esos ayunos, dice la palabra del Señor, hermano, que Dios nos revela, Dios nos muestra grandes cosas. A ti y a mí, Dios nos muestra, Dios nos revela. ¿Sabes por qué? Porque el Cristo de la gloria está con nosotros como poderoso gigante y recibimos esa llenura, recibimos esa presencia, recibimos el poder de Dios cuando tú y yo oramos y ayunamos. El ayuno y la oración, hermano, son armas poderosas para el cristiano. El cristiano necesita meterse en esa dimensión, necesita orar y ayunar para lograr lo que nosotros queremos, hermano. Queremos ganar las almas para Cristo, queremos salvar a la humanidad, pero no así en la carne, no, hermano. ¿Por qué? Porque estamos peleando con espíritu y tenemos que vencer en el espíritu. No es con ejército, no es con espada, hermano. Es con su Santo Espíritu que nosotros podemos vencer. ¿Pero cómo? Orando y ayunando. Si queremos ganar las vidas para el Señor, si queremos ganar las almas para el Señor, si queremos ganar la familia para el Señor, tenemos que meternos en ayuno y oración. El ayuno, mi hermano, rompe todo yugo. El ayuno, mi hermano, vence todos los obstáculos del enemigo. Por eso es importante que la iglesia del Señor Jesucristo se meta en ayuno, se meta en oración, porque orando y ayunando podemos lograr muchas cosas. La iglesia necesita orar, la iglesia necesita ayunar, hermano, porque así orando y ayunando, buscando el rostro del Señor, hermano, podemos nosotros, hermano, podemos hacer grandes cosas, podemos predicar a Cristo con poder y con autoridad, en el nombre de Jesús, hermano. Hay mucha gente que se está perdiendo, pero si el pueblo de Dios no ora ni no ayuna, entonces ¿cómo lo vamos a lograr? Hermano, es necesario que tú y yo nos metamos a orar y ayunar. Así es que, querido hermano que me está mirando, bendito sea el nombre de Jesús, hasta aquí mi parte. Yo te invito, querido hermano, para la próxima clase que estoy dando, la próxima enseñanza. Esta fue la primera parte, pero después grabaré la segunda parte, en el cual te invito, mi hermano, para el próximo día, que tú nos sigas sintonizando para que puedas ver la segunda parte de esta enseñanza. Te invitamos en el nombre del Señor Jesucristo a que tú, mi hermano, nos sigas mirando y también que ores y ayunes. Que Dios te bendiga.